Bueno, ¿arranco entonces? Adelante, Juan, bienvenido. Dale. Bueno, primero, bueno, muchas gracias Javi y Cristian por invitarme. Hace un montón que no los veía, así que estoy chocho. En 2019 recién fue la última vez que nos vimos. Y bueno, les quería comentar un poquito qué es lo que estoy haciendo para mi doctorado. Yo ahora, en teoría, se supone que me recibo dentro de poquito. Y entonces esto lo que les voy a contar es un poco, tiene como dos partes lo que les voy a contar, que son como dos cosas que estuve haciendo a lo largo del doctorado, y quise hacer más foco en la primera parte, porque creo que es la que más quizás tiene afinidad con lo que ustedes hacen, porque es bastante algebraica. Después ya en los últimos años estuve metido bien en el terreno de la geometría algebraica, entonces ahí quizás como que ahí corté un montón de cositas porque dije, bueno, capaz no tiene demasiado sentido que hable tanto de eso. Pero bueno, en principio, eh, este es el panorama con el cual yo me encuentro. Nosotros tenemos álgebras de Lie, el álgebra universal de una álgebra de Lie es una álgebra de Hopf, y tenemos los grupos de Lie, que obviamente están relacionados así con las álgebras de Lie y con sus álgebras universales. Toda esta teoría clásica, bien, de álgebras de Lie, un poco el objetivo de mi doctorado fue tratar de llevarla a las álgebras de Lie conformes, ¿bien? Que son otro tipo de álgebras, pero que se parecen bastante a las álgebras de Lie, y de hecho tienen una de las principales cosas que nos motivó a mí y a mi directora Karina Boudadian a tratar de seguir este camino, es que las álgebras de Lie conformes son unos bichos que también tienen álgebras universales envolventes, y esas álgebras universales envolventes son lo que se conoce como álgebras de vértice. Lo que no se sabe es qué sería un grupo de Lie en este contexto. ¿Bien? Tendría que ser algún bicho geométrico que cuando uno le toma el espacio tangente obtiene un álgebra de Lie conforme, y que si uno lo linealiza le obtiene un álgebra de vértice. Esa es como un poco la idea de lo que fue mi doctorado, tratar de encontrar este bicho, ¿no? ¿Ya puedo arrancar con Eh, una pregunta sí, molesta? sí, obvio. No, en el triangulito de ahí arriba, que es Sí. el que tiene las cosas que conozco, cuando vos haces, o sea, no es que conmuta ese triángulo, ¿no? O, Sí, 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 sí. ¿sí? Si vos, ¿y qué es la linealización de un grupo de Lie? Entonces eso es lo que no sé. Está. Eso, claro. La No es definición, tomar K de G con G del grupo. no, sería Claro, claro. el dual, ¿no? O sea, algo así, porque es en realidad tomar las distribuciones con soporte en el 1, ¿bien? Pero sí, o sea, dado un grupo de Lie sería, o sea, básicamente sería tomar el álgebra universal del álgebra de Lie. Ese es si querés se puede pensar así, pero la definición es tomar las distribuciones con Claro, es soporte en una el 1. construcción que no usa de repente la estructura diferenciable, pero que si la hay, podés factorizarla por ahí. Sí, 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 o sea, es básicamente solo tomar la estructura diferenciable, pero en un entornito de la identidad, nada más Ah, quedarse con eso. ah, Sí hay gracias. una pérdida de información, eso es verdad. O sea, es como que es un pasaje de geometría a álgebra del mismo modo que el pasaje de grupos de Lie a álgebras de Lie, ¿no? Así que más o menos eso, pero podés quedarte tranquilo pensando como que es el pasaje de G al álgebra universal de su álgebra de Lie. Es eso, si querés tomarlo por definición. Bueno, gracias. Entonces, eso es un poco lo que vamos a querer tratar de ver qué bicho debería ir acá en este signo de pregunta. Y para eso lo que básicamente tuve que hacer es estudiar bastante teoría de Lie clásica para ver por dónde arrancar, ¿no? Qué tipo de cosas puedo yo querer, de qué manera puedo yo partir de un álgebra de Lie y construir su grupo de Lie, ¿no? Porque eso en dimensión infinita puede llegar a ser bastante complicado, y de hecho no siempre se puede hacer, ¿no? De hecho, debería aclarar, las álgebras de Lie conformes y las de vértices son todos espacios vectoriales de dimensión infinita. Esa es como la primera diferencia básica con la teoría usual. Entonces, como que todo es con pinzas, hay que tomarlo y bueno. Entonces, voy a comentarles un poquito por dónde lo encaré al comienzo y hasta dónde llegué con ese primer enfoque. Entonces, repito, el álgebra de Lie, tenemos su álgebra universal envolvente, y lo que podemos hacer es pensar en su espacio dual, ¿bien?
el dual completo del álgebra. Ese espacio dual tiene una topología linealmente compacta, es la topología cuya base de entornos del cero son los espacios cuyo complemento es de dimensión finita, y cuando uno hace esta dualización, uno lo que tiene es que toda la estructura de Hopf de la álgebra universal te vuelve a dar una estructura más o menos como si fuera de Hopf en el otro lado, pero lo que hay que hacer es cambiar ¿bien? Hay que, en lugar de poner producto tensorial, hay que poner producto tensorial completado, ¿bien? Porque es todo topológico acá, de este lado. Pero salvo esa diferencia en, si se quiere, la estructura monoidal, volvemos a caer en la categoría de álgebras de Hopf, ¿bien? Álgebras de Hopf linealmente compactas, en este caso. Y obviamente podemos volver tomando el dual continuo, y esta ida y vuelta es lo que se conoce como dualidad de Cartier en la teoría de Lie clásica. ¿Bien? Y ¿por qué uno haría esto? ¿Qué de especial tiene esta construcción? Que la base de Poincaré-Birkhoff-Bit nos permite describir este dual del álgebra universal envolvente como un anillo de series formales. ¿Bien? Tenemos un isomorfismo acá, que esto vale siempre, suponte que la dimensión del álgebra de Lie es finita, es n, entonces básicamente este dual se puede escribir como las series formales desde x1 hasta xn. Y de esta forma, esta estructura de Hopf linealmente compacta se puede transportar de este álgebra universal, del dual del álgebra universal, se puede transportar a las series de potencias acá, y en particular toda la información que viene ahí de esa estructura de coálgebra inducida, queda atrapada acá en estas series. Bien, si yo defino para cada xi, defino el coproducto de xi como una serie formal en todas estas variables de acá. Entonces, y bueno, obviamente esto lo hago para todos los i y las pongo todas unas al lado de las otras. Entonces, tengo en una familia de series de potencias, tengo como encapsulada toda la información que venía de la estructura de Hopf de este bicho, ¿no? Y lo interesante de esto es que estas series formales, bajo ciertas condiciones, uno puede probar que convergen en un entorno del cero, y que de hecho, si existe un grupo de Lie cuya álgebra de Lie es esta chiquitita, entonces ese producto de ese grupo de Lie, cuando uno lo escribe cerca del cero, o bueno, cerca de la identidad del grupo, cuando uno lo escribe como series de potencias, obtiene estas series de acá. ¿Bien? Entonces es de cierto modo como quedarse con la información del grupo de Lie, pero solo en un entornito de la identidad, ¿bien? Y codificarlo de manera completamente formal como series de potencias. Así que, y bueno, esta estructura de acá se llama ley de grupo formal, ¿bien? Y tiene las propiedades que uno debería pedirle a un grupo, ¿no? Tiene un elemento neutro, es asociativo, existe una serie formal que hace las veces como de inverso, ¿bien? Entonces, cumple todas estas cositas, pero sin toda la parte como topológica, ¿no? Es solamente a nivel formal. Son series formales que cumplen propiedades formales. Entonces, esto nos pareció un buen punto de partida, ¿bien? Para nuestra construcción, porque es como una suerte de paso intermedio, ¿bien? En lugar de pasar de las álgebras de Lie a los grupos de Lie, pasamos en el medio por estas leyes de grupos formales que en teoría nos deberían como codificar esa información. Perdona, Juan, se me Sí, fue sí. el audio en un momento, pero no Ujú. entiendo qué hace ese delta XY. Este delta. Sí. Este delta, lo que pasa es que uno tiene una estructura de Hopf en el dual, Ujú. ¿no? Que en Sí. realidad viene, la comultiplicación del dual viene de la multiplicación de la UDG, Ujú. ¿no? Es la dualización de ese mapa. Entonces, cuando yo tengo ese coproducto en el dual de UDG y lo llevo, lo transporto a un coproducto en esta álgebra, obtengo este mapa, ¿no? Obtengo algo que me agarra series en n variables y me devuelve series en 2n variables. ¿Bien? Y es como que en ese bicho está escondida toda la información del producto del álgebra universal. Sí. Simplemente en una familia de series de potencias. Ese es como un poco, Bien. como todo el camino este es tratar de codificar información en Ujú. lugares que sepamos más o menos controlar, de cierta manera. Entonces lo bueno de esto es que no me tengo que preocupar en principio por nada macro, solo estoy viendo la estructura infinitesimal, ¿bien? Cerca de la identidad, cómo se debería comportar la cosa que yo quiero que sea mi grupo de Lie para los bichos que estoy mirando yo. ¿Bien? Entonces eso
como les digo, funciona a modo de paso intermedio. Bien, entonces hacia allí voy a querer ir, tratar de reconstruir todas estas cositas que les estuve contando. Entonces, el ejemplo paradigmático por el cual uno parte es el álgebra de bit, que son básicamente los campos vectoriales, acá, estos bichitos de acá. Tenemos una base de este espacio, es una álgebra de Lie de dimensión infinita, con este corchete y esta base. Y la versión como más conocida es su extensión central, ¿no? Que es la álgebra de Virasoro, que tiene esta otra, a los ln estos de acá, les agrego otro bichito c y le cambio el corchete de esta manera, ¿no? Y es la única extensión central de la álgebra de Lie que les puse acá recién. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta álgebra de Lie de dimensión infinita? Lo que vamos a hacer es organizar los coeficientes de G, bien, o sea, perdón, organizar la base, estos ln, los vamos a meter todos como coeficientes de un bicho que se va a llamar distribución formal, bien. Es decir, una serie que sigue infinitamente en z y en z-1, y cuyos coeficientes me codifican toda la información de la álgebra de Lie original. Y entonces esta distribución formal lo que le pasa es que cumple esta propiedad, ¿bien? Es local consigo misma. Si uno le agarra a esta L de Z y la corchetea contra L de W, resulta que obtiene una cosa que cuando la multiplicas por un Z menos W a la alguien muy grande, bueno, justo para este caso n igual a 2 ya vale, te da 0, ¿bien? Y esto, de cierta manera, nos permite pensar en lo siguiente. Cada vez que uno tiene esta propiedad de localidad, en realidad lo que nos está permitiendo hacer es escribir el producto como si fuera una serie meromorfa en Z-W. ¿Bien? Esta es la versión formal de qué significaría eso que les digo, pero lo pueden pensar felizmente con esta construcción de acá que se llama Operator Product Expansion, OPE, que es básicamente agarrar una de las distribuciones formales, multiplicarla por la otra y tirar toda la parte que sea no singular. Bien, solo me interesa la parte singular, los posibles polos, y los voy a organizar de esta manera. Bien, van a ser, acá en el numerador voy a tener ciertas distribuciones formales, y en los denominadores tengo las potencias de z menos w. Bien, lo interesante es que la propiedad de localidad nos dice que esto se acaba en algún momento. Efectivamente, esto es un polo, llega hasta cierto n y después no sigue más. Por ejemplo, para la L que me codifica los del álgebra de bit, me da en z-w, me da la derivada del L, y en z-w al cuadrado me da 2 veces el L. Bien, tenemos estas dos distribuciones, que es todo lo que, de vuelta, estoy tratando de codificar información. Toda la estructura del álgebra de Lie va a estar metida en estas dos distribuciones que puse acá. El tema es cómo vamos a hacer para extraerlos de ahí. ¿Bien? Pero en principio le podemos dar un nombre a estos bichos de acá, y lo que vamos a llamarles es productos enésimos. Bien, cada vez que tengamos distribuciones formales A y B, el producto enésimo de una con la otra va a ser el enésimo de estos bichitos que aparecen en esta serie. ¿Bien? Entonces los puedo recuperar tomando un residuo en z igual a w, de multiplicar por z menos w a la n. Entonces, lo que hemos hecho es, cada vez que tenemos distribuciones formales locales entre sí, podemos construir productos enésimos de ellos. ¿Bien? Y eso en realidad es una estructura algebraica, y por lo tanto le vamos a poner un nombre a esa estructura algebraica. Eso lo que me da es un álgebra de Lie conforme. ¿Bien? Es un espacio vectorial en el cual tengo una forma de derivar cosas, porque las distribuciones formales las puedo derivar, entonces tengo una acción de un operador de él que me deriva cosas, pero que a nivel abstracto es un operador actuando. Y lo importante, que es esto de los productos enésimos, es que dados dos bichos, yo puedo construirme una familia de productos. ¿Bien? Para cada número natural tengo un producto y los voy a organizar a todos ellos en un polinomio. Bueno, cumple cositas, obviamente, como todas las estructuras algebraicas, pero lo importante es que cumple cositas que la hacen parecer un álgebra de Lie. Bien, tiene una cosa que si la miran de lejos parece una antisimetría, y otra cosa que se parece a un álgebra, a una identidad de Jacobi. ¿Bien? Pero lo importante es esto, que todos estos productos enésimos los hemos metido adentro de un polinomio,
y esa forma de escribirlo tiene la ventaja de que los axiomas quedan lindos. O sea, quedan lindos, quedan cortos de escribir. No hay que escribir demasiado, simplemente con esto. Y a nivel, digo, ¿por qué se llama álgebra de Lie conforme? Porque moralmente es un álgebra de Lie. Uno puede tomar una cierta categoría, uno puede irse a cierto lugar, y efectivamente es un álgebra de Lie. Cuando uno baja y trata de olvidarse de las cosas teóricas heavies, queda esto, pero moralmente debería ser un álgebra de Lie. Ay, Y, te puedo preguntar sí, sobre dónde es una álgebra de Lie. Tipo, es ¿en en qué lo que se categoría llama una categoría pseudotensorial. Ah, la pelotita. Sí, o sea, uno agarra, como que es una mezcla de las categorías monoidales con las óperas. Hay como una mezcla de Ajá. esos dos conceptos y surge un bicho que se llama categoría pseudotensorial, y uno puede armarse una en la cual esta es un álgebra de Lie. Precioso. Sí. Gracias. y chino básico para mí hasta hace un año o algo así, o año y medio, era chino básico. Ahora más o menos creo que la caso. Perfecto. Bien, Ahora es entonces, alemán. ahora es entonces, nosotros habíamos partido de un álgebra de Lie, ¿no? El álgebra de Witt era un álgebra de Lie. Y a partir de esa álgebra de Lie, uno se construía primero una distribución formal, y después uno se fija que esas distribuciones formales sean locales entre sí. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la idea detrás del siguiente teorema. Hay una correspondencia entre las álgebras de Lie de distribuciones formales, que son álgebras de Lie, para las cuales se puede hacer este procedimiento, esto de agarrar a una base y enchufar todo dentro de una distribución formal, o de varias distribuciones formales, que sean locales entre sí. Cada vez que uno tiene ese tipo de álgebras de Lie, entonces esa familia de distribuciones formales forman un álgebra de Lie conforme. Y viceversa. Ya vamos a ver cómo volver. Pero para el caso puntual, por ejemplo, el álgebra de Witt, ya hicimos ese camino. Agarramos y nos construimos esa distribución formal L, y después probamos que es local consigo misma. Entonces tenemos la primera álgebra de Lie conforme. Se llama álgebra de Lie conforme de Virasoro. Es el módulo libre, agarrando la L, la voy a pensar como un bicho que me genera la cosa, ¿no? Y obviamente tengo que considerar también todas sus derivadas, ¿no? Entonces ahí está, ese va a ser el álgebra de Lie conforme. Y directamente esto que teníamos recién, de que el producto 0º me daba la derivada parcial y el producto 1º me daba 2 veces la L, eso lo puedo codificar ahora, como les había mostrado acá, con este polinomio, ¿no? Entonces, directamente defino el lambda corchete entre L con L, como acá en el término independiente pongo el producto 0º, y en el coeficiente de lambda pongo el producto 1º, ¿bien? Que me da 2L. Entonces ahí tengo ya metida toda la información que necesito para generar un álgebra de Lie conforme. Podemos hacer algo parecido en este otro caso. Cuando uno tiene un álgebra de Lie de dimensión finita cualquiera, uno puede agarrarse y formar la loop álgebra de ese bicho, que es un álgebra de Lie de distribuciones formales tomando estas distribuciones. Bien, uno agarra A, lo multiplica por T a la N para un entero fijo, y este elementito vive en este espacio. Bien, vive en el loop de G. Y entonces, metiendo todos esos en estas distribuciones formales, obviamente recuperamos una base para este espacio, ¿no? Entonces, de vuelta, es lo que les mencionaba, tenemos un álgebra de Lie, nos hemos armado distribuciones formales cuyos coeficientes generan este otro bicho, y entonces vamos a tener, por este teorema que les había mencionado recién, un álgebra de Lie conforme. ¿Bien? En este caso va a estar generada por los mismos bichos acá de G, y el lambda corchete entre uno con otro solamente va a tener producto 0º, ¿bien? No va a haber los otros, o sea, esto se supone que está multiplicado por lambda a la 0, y después no hay más nadie. El lambda a la 1, 0, 0, todo para arriba, todos los demás son 0. Pero bueno, es un caso particular de álgebra de Lie conforme, y es la que va a estar asociada a esta álgebra de Lie de distribuciones formales. Entonces, lo que les había mencionado, partiendo de estos bichos que estamos construyendo, ¿cómo recupero el álgebra de Lie original? ¿No? Entonces, básicamente es una idea muy parecida a lo que les mostré recién. Tomo el loop,
¿bien? O sea, tomo los polinomios de Lorentz con coeficientes en el bicho, cociento por una cosa que necesito que sea 0, y eso le voy a llamar Lie de R, ¿bien? Eso va a ser un álgebra de Lie con cierto corchete, y lo importante es que está generado por estos bichos. Está generado por los A en el álgebra de Lie conforme, y T a la N con N en Z. Entonces, tengo ciertos bichos A sub N que me generan toda esta álgebra de Lie. Y obviamente, como los n están en z, yo lo que puedo hacer es partir este espacio en dos pedacitos. ¿Bien? Un Lie de R más y Lie de R menos, según si el n es negativo o si es mayor o igual a 0. Y resulta que el R es isomorfo a la parte que dice acá Lie de R más. ¿Bien? Es isomorfo a el primero de estas partecitas. ¿Bien? Como espacio vectorial. ¿Bien? Hay un mapa que me permite... o sea, tenemos la R y la Lie de R. Bueno, resulta que hay una forma de ir de una a otra, pero es bien explícita en el sentido de que hay un isomorfismo con una partecita del Lie de R. ¿Bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar este isomorfismo para decir, ok, si este... Ah, y una cosa, esta es una partición de álgebras de Lie. O sea, cada una de estas es una subálgebra de Lie, del bicho de acá. Entonces, en particular, el R este, que era un álgebra de Lie conforme, es isomorfa como espacio vectorial a un álgebra de Lie. Entonces le podemos transportar esa estructura, ¿bien? Y considerar que el R original es un álgebra de Lie. Y entonces tomar su álgebra universal envolvente, ¿bien? Entonces, pensándolo así, como que es el álgebra universal de la partecita con el más acá, también lo podemos pensar como módulo inducido, ¿bien? Porque básicamente son estos bichos de acá, ¿no? El Lie de R+, recuerden que eran los que tenían el n negativo acá, o sea, son todos los A sub n con n negativo. Entonces, cuando yo tomo el álgebra universal de eso, es poner unos al lado del otro, ¿no? Básicamente. Y puedo pensar como que están actuando en un 1, ¿bien? Que es un módulo trivial para la parte Lie de R menos, ¿bien? Es decir, que todos con los n positivos me lo matan a este 1. Y pensar en ese Lie de R módulo, Lie de R menos módulo, e inducir una estructura de módulo en todo el Lie de R. Bien, eso lo que me va a dar es hacer actuar libremente a todos estos otros bichitos con n negativo. Ok, entonces a este espacio lo puedo llamar V, ¿bien? Y lo que voy a hacer ahora es considerar las siguientes distribuciones formales, A sub n con todos los n's, tanto los positivos como los negativos. Entonces yo me armo estas distribuciones formales. Y ahora estos A sub n no solamente son elementos en un cierto lugar, sino que los puedo pensar como endomorfismos de un cierto espacio vectorial. ¿Bien? Son cosas que actúan en algún lado. O sea, me construí este B de manera tal que los A sub n actúen en el B. Y actúan de tal manera que cuando yo los hago actuar en un bichito B, en un bichito B fijo, entonces para n suficientemente grande siempre se hace 0. Bien, esa es una propiedad que cumplen. Y cada vez que uno tiene una distribución formal que cumple esto, que los A sub n a partir de cierto momento me matan a todos los bichos del B, vamos a llamarle eso un campo, ¿bien? O a veces se llama campo cuántico. El famoso field de field theory, quantum field theory o conformal field theory, lo que sea, son estos bichos. Entonces, esa es la definición, y fíjense qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho, para cada A en el álgebra de Lie conforme R, hemos construido un campo A de Z. ¿Bien? Eso es un mapa, ¿no? Para cada R nos hemos construido un campo sobre este espacio B, que es un poco el espacio donde actúan los bichos. ¿Bien? En física es como el espacio de estados, se le llama. Entonces, esta asignación se obviamente induce un mapa saliendo de todo el B y llegando a los campos, y entonces tengo campos, tengo lo que se llama una correspondencia. A cada estado, a cada B chiquitito que vive en el B, le asigno un campo. Y básicamente eso es un álgebra de vértices, es un bicho donde yo tengo una correspondencia que a cada estado le asigno un campo. Pero bueno, lo veamos cómo queda la definición. Es, como les digo, un espacio vectorial que se le suele llamar espacio de estados. Hay un estado vacío, bien, que le voy a llamar 1 acá, pero que en física muchas veces se le pone con 0 y un bracket, así. Pero no soy físico, así que no me gusta eso. Para mí es un 1, digo, porque es como el 1 de un álgebra universal, ¿no? Es en ese sentido. Tenemos un operador de traslación, que en cierto modo como que deriva cosas, y una correspondencia estado-campo, que es el bicho que hemos construido recién.
¿Cuáles son las propiedades? Bueno, algunas son obvias. Por ejemplo, para cada estado esto tiene que ser un campo. ¿Bien? Esto se llama propiedad de truncamiento. ¿Bien? Y que queda como este axioma de acá. Después, el estado vacío me tiene que generar un campo que sea la identidad, que no me cambie nada. Después, cuando uno actúa por cualquier campo en el estado vacío, tiene que darte una cosa holomorfa, no tiene que tener parte singular. Y no solo que es holomorfa, sino que su término independiente tiene que ser el V original, del cual surgió este campo. Y esto se llama propiedad de creación porque es como que partiendo del campo, haciéndolo actuar en el vacío, uno obtiene el V original. ¿Bien? Es como la filosofía, poner. Después, lo que les digo, que la T, en cierto modo, en este modo puntual, tiene que ser una derivación. ¿Bien? Cuando lo hacemos actuar en el álgebra, no sé qué es, pero el campo que le corresponde es la derivada del campo original. Y la propiedad más importante es la de localidad. Todos los campos, estos, tienen que ser locales entre sí. ¿Bien? Un poco por lo que les mencioné que la propiedad de localidad es la que nos permite tener series de Lorentz, en cierto modo. Ok, entonces esto más o menos es la definición y esta puntualmente es la que como que ponele que más o menos se entiende, porque tiene esta cuestión física de que esta motivación física, pero para las cuentas que tuve que hacer yo muchas veces no me servían estos axiomas, sino que tenía que usar otros. Entonces los que más me sirvieron a mí es esta otra definición, en la cual fíjense que lo que hemos hecho es eliminar la propiedad de la derivada y la propiedad de localidad, y las he sustituido por esta identidad de Jacobi, que es horrenda, pero que es una ecuación. Es decir, para todos B y W, ¡pum!, igualdad de cosas, no me importa qué son. Pero es mucho más fácil a nivel teórico que exista un n tal que a partir de cierto punto es como más manejable, digamos. Y acá aparece la delta de Dirac formal, que es una cierta distribución formal, no importa mucho, es una ecuación. Que sí, lo que importa es que se parece a Jacobi, ¿bien? Tiene como la onda de Jacobi. Y la otra parte importante es que fíjense que hemos eliminado un bicho, hemos eliminado la T. Ahora, un álgebra de vértice es un espacio vectorial, un estado vacío y una correspondencia estado-campo. Y la T la perdí. ¿Por qué la perdí? Porque teniendo Jacobi uno la puede recuperar. Uno puede probar que la T en cada vector es exactamente lo mismo que hacer el -2 producto del vector contra el vacío. Bueno, cosas que pasan. Entonces queda determinada por todas las otras cosas. Eso es a lo que voy. Entonces como que nos quedó un poco más menos cantidad de información. Eso es a lo que voy. Ok, entonces esto era como los preliminares, todas las cosas que ya se sabían, y lo que más me importa es que sepan esto de que dada una álgebra de Lie conforme, uno puede armar su álgebra universal y tiene estructura de álgebra de vértice. Pero además, uno sabe que las álgebras universales son también álgebras de Hopf, ¿no? Uno tiene toda la estructura de coálgebra. Entonces, Lie en 2007 probó que estos mapas de coálgebra son también morfismos de álgebras de vértice. ¿Bien? De hecho, o sea, tensorizar dos álgebras de vértice te vuelve a dar una álgebra de vértice y uno tiene una estructura monoidal ahí. Entonces, eso nos permite definir biálgebras de vértice. Entonces, son álgebras de vértice con una estructura de coálgebra compatible, en este sentido de que son morfismos de álgebras de vértice. O sea, es una coálgebra, pero en la categoría monoidal de álgebras de vértice. Ok, eso era lo que estaba hecho, y yo dije, bueno, pero hay un montón de cosas para probar, ¿no? Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno se podría preguntar es, si yo agarro una biálgebra de vértice y tomo sus primitivos, que en el caso clásico recuperan una álgebra de Lie, ¿qué pasa acá? Y bueno, efectivamente, recuperamos una álgebra de Lie conforme, es una subálgebra de Lie conforme, cada vez que uno parte de una biálgebra de vértice cualquiera. Y tenemos esa ida y vuelta, ¿bien? Dada una biálgebra de vértice, uno obtiene una subálgebra de Lie conforme, y uno puede tomar entonces su álgebra universal, que vuelve a ser una álgebra de vértice. Y si le ponemos las mismas condiciones que valen en la teoría clásica, es decir, que como coálgebra sea co-conmutativa y que el co-radical sea de dimensión 1, entonces tenemos un isomorfismo. ¿Bien? Ese ida y vuelta vuelve a ser cierto. Entonces tenemos este primer teoremita, que las álgebras de Lie conformes son lo mismo que las biálgebras de vértice, que además son co-conmutativas y con cos radical de dimensión 1. Bien, tenemos
La ida, que es el tomar álgebra universal, la vuelta, que es tomar primitivos. Ok, entonces ese primer paso no hay ningún tipo de problema. Después lo que vamos a querer hacer es dualizar, porque estamos yendo hacia la dualidad de Cartier. Tenemos que ver qué es lo que le pasa a todo este bicho. Entonces, lo primero, igual que antes, tenemos en el dual, tenemos la topología linealmente compacta, y cada producto enésimo lo vamos a poder dualizar a un coproducto enésimo. ¿Bien? Entonces tenemos este delta sub n ahora, para cada número entero. Y los podemos recoger a todos en una serie generatriz, ¿bien? Que le vamos a llamar Y dada vuelta, porque la otra era una Y patas para arriba, y la otra está al revés. Entonces, bueno. Ay, perdona, ¿te puedo pedir que recuerdes brevemente qué era eso? La topología esa y el producto, okay. si es corto, no sé. No, o sea, esto, la primera línea es igual que lo clásico, que es cada vez que uno tiene un espacio vectorial, su dual completo es un espacio vectorial topológico, con una topología especial que es la linealmente compacta, cuya base de entornos del cero son todos los bichos de codimensión finita. Eso siempre vale para cualquier espacio vectorial. Su dual tiene estructura de espacio vectorial topológico. Y el dual continuo recupera el dual, y después tomar dual continuo volvés al mismo. Esto que estoy hablando es nuevo en el sentido de que yo, en un álgebra de vértice, D es un álgebra de vértice, tiene productos enésimos con los n en z. ¿Bien? Entonces, sus productos enésimos, yo en un álgebra de vértice los sabía meter a todos dentro de una distribución formal, dentro de un campo, ¿no? Entonces ahora un poco hacemos lo mismo. Todos los coproductos, cada uno por separado va de W en W, tensor completado W. Entonces todos estos bichos los meto en una serie generatriz. ¿Bien? Y antes me daba una serie de Laurent, o sea, para álgebras de vértice. Para estos bichos que son los duales, no me dan series de Laurent, sino que me dan una cosa bastante más interesante, porque acá hay topología. ¿Bien? Entonces podemos tomar series, que sean series de verdad, y pedir convergencia. En este caso lo que nos va a quedar es convergencia uniforme. Y eso va a ser la dualización del axioma. Entonces llegamos a esta definición. Una coálgebra de vértice topológica va a ser un espacio linealmente compacto y este mapita Y dada vuelta que me recupera todos estos coproductos enésimos. Antes teníamos un vacío, ahora vamos a tener un covacío, digamos, como una counidad, suponte, donde lo más difícil es dualizar el axioma de truncamiento, que es lo que les digo que nos da una cierta convergencia uniforme acá. Todos los otros axiomas se dualizan de forma muy sonsa porque son ecuaciones. Entonces el dual literalmente dar vuelta las flechas y no hay ningún tipo de problema. Por más que se vea horrible esto de Jacobi, igual no tiene ningún tipo de dificultad. Entonces, esa es la definición de lo que debería ser el dual de un álgebra de vértice. ¿Bien? O qué cosas obtengo yo en el dual del álgebra de vértice. Entonces tenemos este teorema, ¿no? Que si parto de un álgebra de vértice, su dual es una coálgebra de vértice topológica, y si parto de una coálgebra de vértice topológica, tomo el dual continuo y recupero una estructura de álgebra de vértice en el original. ¿Bien? Entonces, ese primer como ida y vuelta vale y no hay ningún tipo de problema. La única cosa delicada es el axioma este de la convergencia. Bueno, entonces ahora vamos a la parte B. ¿Qué pasa cuando tenemos las dos cosas al mismo tiempo? ¿No? Entonces, si yo tomo dos coálgebras de vértice topológicas, que es el bicho que definí recién, entonces puedo tomar el producto tensorial completado de ambas y me da una estructura monoidal. ¿Bien? Me da de vuelta una coálgebra de vértice topológica. Y entonces, dado una biálgebra de vértice, tenemos la estructura de vértice y la estructura de coálgebra. Bueno, la estructura de coálgebra se va a dualizar a una estructura de álgebra usual. ¿Bien? Pero estos mapas son morfismos en la categoría monoidal de coálgebras de vértice topológicas. Y entonces llegamos a esta definición. Una bicoálgebra es estas cosas dadas vueltas, ¿no? Es un álgebra en la categoría monoidal de coálgebras de vértice topológicas. ¿Bien? Entonces es como que esta... Voy a tratar de volver rápido a este. Acá. En la parte clásica uno tiene que la multiplicación y la conmultiplicación son autoduales, ¿no? Entonces cuando las dualizo, como que obtengo el mismo bicho. Pero acá en las álgebras de vértice tenemos, en las biálgebras de vértice tenemos un coproducto, que es el mismo que siempre,
y un producto raro. Entonces vamos a, en el dual, obtener un coproducto raro y un producto usual. Esa es como la filosofía detrás de todo esto. Y entonces eso nos llevó a definir bicoálgebra de vértice, y obviamente el teorema que debería valer es que son duales uno del otro, ¿no? Porque para eso fueron definidos. Entonces como que toda esa parte vale y no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, lo que podemos hacer es hacer con la misma idea de antes, tratar de usar esta misma idea de codificar cosas en series formales, ¿no? Entonces, dado un V, que es el álgebra universal de un álgebra de Lie conforme, uno tiene point categoric of bit, igual que siempre, y uno sabe entonces que su dual tiene esta estructura que lo hace isomorfo, como álgebra linealmente compacta, isomorfo a un álgebra de series de potencias. Es lo mismo que siempre, o sea, el espacio dual no es cualquier cosa, sino que uno puede probar, usando la base point categoric of bit, uno puede probar que es esta serie de, es esta álgebra de series de potencias. Por lo tanto, toda esta estructura nueva que les comenté recién de coálgebra de vértice topológica se puede transportar a esta álgebra de series de potencias. Y en particular, para cada n podemos definir lo mismo que antes, como quien dice, las leyes de grupos formales enésimas, una cosa así, agarrando cada coproducto enésimo y aplicándoselo a cada bicho. Eso me da una familia de series formales, igual que siempre, pero no me da una familia, me da una familia por cada entero, ¿no? Por cada n tengo una de estas familias. Entonces, esto es lo que estoy diciendo acá. Tengo una f supra n, antes tenía una sola f de xy que me codificaba todo. Ahora tengo una para cada n en z, y por lo tanto puedo, como siempre, porque es todo más o menos las mismas ideas, puedo meterlas a todas dentro de una serie generatriz, ¿no? Entonces meto otra variable extra z, que es como, y sus coeficientes son los bichos que acabo de definir. Entonces, obtenemos este bicho. Es un f de xy, pero que además tiene una variable extra z. Y uno puede probar que cumple estos axiomas de acá. No me quiero quedar acá demasiado porque es medio feo, pero lo importante es que el axioma de convergencia me da esta. Ponele que filosóficamente esto me dice que fn de xy tiene solo monoides con grado alto, una cosa así. Más o menos esa es la filosofía. Y los otros sí, ponele que se pueden interpretar como generalizaciones de la noción de grupo, porque tengo un 0, que a izquierda es un 0 de verdad, y a derecha solo me da una cosa holomorfa, pero cuyo término independiente es la identidad, entonces más o menos, algo parecido. Y tengo un Jacobi, en lugar de tener una asociatividad, porque, como les digo, de las álgebras de Lie venía este Jacobi que lo vine arrastrando hasta que llegó hasta acá. Entonces, esta definición, que obviamente uno tiene lo que tiene que tener para que esto ande, que la categoría de estos bichos es equivalente a lo que venimos teniendo antes, ¿no? O sea, para cerrar esta parte, la teoría clásica nos decía que las álgebras de Lie, uno toma su álgebra universal y entonces nos da esta primera equivalencia. Con las biálgebras co-conmutativas con corradical 1, y tomando la dualidad de Cartier, esto es lo mismo que las biálgebras linealmente compactas, que son conmutativas y locales, para dualizar estos dos adjetivos de acá. Y finalmente esto es lo mismo que tener leyes de grupos formales. Esto era la teoría clásica, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros es todo esto darles cosas similares, ¿no? Entonces en lugar de álgebras de Lie tenemos álgebras de Lie conformes, en lugar de biálgebras o álgebras de Hopf tenemos biálgebras de vértice, acá los duales son bicoálgebras de vértice, y finalmente tenemos estas leyes de vértice formales en lugar de las leyes de grupo formales, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos dio a entender hacia dónde fuimos es, ok, quiere decir que los grupos de Lie en este mundo deberían comportarse como si fueran álgebras de vértice, pero versión grupo. Bien, deberían ser como álgebras de vértice no lineales, porque cuando yo les tomo el desarrollo de Taylor en un entornito, obtengo estos bichos. Entonces, si necesito tener estos bichos, necesito de alguna forma que la noción de álgebra de vértice la pueda yo hacer en términos de variedades, no de espacios vectoriales. Entonces eso fue como ¿a qué hora empezamos? Estoy pensando cuánto tiempo tengo. Bueno, voy a hablar un poquito de la última parte.
Empezamos y 40 y pico, yo qué sé, no sé, pero es acá el tiempo que vos te gusta. Sí, sí, Ok. no sé, 20 minutos te parece bien, un poquito más, un poquito menos. Bueno, sí, en 15, 20 minutos, sí, porque la parte que viene es geometría algebraica. Y entonces, bueno, quizás yo puedo mover mucho las manos y ustedes me dicen, me paran en algún momento, o me dejan hablar y se quedan con la filosofía, que también está bueno. Porque digo, todo esto que les estoy contando, fíjense que todos estos teoremas dicen 2020, porque esto fue el paper que sacamos hace 2 años, y ahora lo que estuvimos haciendo durante la pandemia es tratando de identificar cómo definir bien esta estructura de álgebra de vértice no lineal, que ya esta visión infinitesimal nos dijo que deberían ser parecidos a álgebras de vértice, ¿no? Entonces eso fue lo que estuvimos tratando de hacer, para lo cual nos tuvimos que meter con las álgebras de factorización de Beilinson y Drinfeld. Entonces, más o menos la idea, a nivel filosófico, es que si uno tiene un álgebra de vértice, su producto, se los presenté a ustedes como una serie formal. Bien, la Z no significa nada, la Z es un bicho completamente formal. Bueno, ¿qué pasa si lo quiero interpretar como algo que converge en algún sentido, en algún lado, ¿no? Entonces vamos a pensar que esta Z es una coordenada en alguna curva algebraica suave sobre los complejos. Puntualmente voy a tomar la línea afín. Bien, voy a tomar A1. El espacio A1 es el espectro de las series, el espectro de los polinomios en una variable. Eso va a ser la curva en la cual voy a moverme para no irme tanto. Entonces, un poquito de cositas básicas de geometría algebraica, que cuando uno tiene un esquema afín, o sea, el espectro de un álgebra, uno tiene una equivalencia entre los módulos sobre el álgebra y los homódulos cuasi coherentes, o los haces cuasi coherentes, sobre el esquema, ¿bien? Sobre el esquema afín. Y la equivalencia es que dado un haz cuasi coherente sobre el esquema afín, uno le toma las secciones globales, y esas secciones globales tienen una estructura de A módulo. Entonces eso llevado al caso que les dije que iba a tomar, que es justamente la curva afín, el A1, que es el espectro de los polinomios en una sola variable. En esta curva, entonces, vamos a tener que A son los polinomios en una variable, y entonces le vamos a llamar B al O módulo sobre A1, que está asociado a este bicho, a los polinomios con coeficientes en B, en una sola variable. ¿No? Entonces, ¿qué es a nivel filosófico esto? Bueno, yo me imagino la línea afín, ¿no? Como una línea, ¿no? Tenemos sobre cada uno de sus puntos, tenemos una copia del espacio vectorial original, del V original. ¿Bien? Y todas las copias son iguales. Entonces esto se puede interpretar en términos de fibrados vectoriales, si se quiere, como eso, como una copia de A1, de algo de dimensión 1, o en general de cualquier curva de dimensión 1, ¿no? De cualquier curva. Pero puntualmente para A1, esta es la parte específica, ¿no? Es sobre cada punto tengo una copia del espacio vectorial original. Pero ahora, claro, el Z es una coordenada. Ahí, es una coordenada en esta curva. Bueno, no solamente voy a necesitar O módulos, sino que voy a necesitar también D módulos. Bien, que los D módulos son algo parecido, son haces, pero que no solamente, sus secciones globales no solamente tengo acciones del álgebra de polinomios, sino que también tengo las derivadas dando vuelta. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros en el álgebra B original, en el álgebra de vértice original, teníamos este operador T, ¿no? Que se supone que era una derivada. Filosóficamente era una derivada. Bueno, entonces, en vez de Z, vamos a poder definir una acción sobre esta álgebra de operadores diferenciales. ¿Bien? Directamente hacemos actuar la derivada como debería actuar. ¿Cómo debería actuar? Bueno, derivando el coeficiente y derivando la variable. ¿No? Entonces, la filosofía de esto es que el B que construimos recién, cuyas secciones globales son estos polinomios con coeficientes en B, es un D módulo sobre A1. Bien, y ahora, ¿cómo metemos al producto? ¿No? Si eso era justamente lo que queríamos. Tratamos de ver cómo hacer para este producto darle algún sentido más tangible, que no sea una cosa formal. ¿No? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, en lugar de pensar en el Y, hay que pensar en este otro mapa que se llama Y cuadrado. No hay por qué, no hay ningún tipo de por qué. No, bueno, hay porqués, pero no importa.
es un mapa que me dice, agárrate un A y un B en el B, permití acá poner secciones con posibles polos, pueden haber Z-W a cosas negativas acá, y tomale el Y a contra B y evalúalo en Z-W. Y solamente quédate con la parte singular de esto. Tirá todo lo que sean potencias positivas de Z-W. Solo querés potencias negativas de Z-W. Entonces, parecería ser que uno pierde un poco de información, pero la realidad es que no. Es exactamente lo mismo tener este y cuadrado que tener este y por el hecho de que uno permite acá ponerle polos a la salida. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que esta cosa, por más que parezca un horror, tiene una interpretación muy tangible en términos de D-módulos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es considerar el mapa diagonal, ¿bien? La diagonal de A1 en A2, y su complemento, al cual le vamos a llamar J, o sea, le vamos a llamar U y le vamos a llamar J al embedding de su complemento dentro de A2. ¿Bien? Entonces, vamos desglosando partecitas de acá. Este B por B, si me olvido de la parte de los polos, entonces esto de acá es básicamente dos copias del B original. ¿Bien? Una al lado de la otra, esa cosa de poner una cosa al lado de la otra, se va a llamar producto tensorial exterior de ACES, en este caso. No tiene nada que ver con el producto de Deligne, de categorías. Es un producto de ACES. Y lo que me da justamente es, dado un as en A1 y un as en A2, perdón, dado un as en A1 y otro as en A1, me da un as en el producto de ambos, o sea, en A2. Bueno, entonces eso es sin tomar polos. Tomando polos es justamente la extensión de escalares del bicho este anterior. ¿Bien? Esto era un álgebra, era un módulo sobre la serie sobre los polinomios en dos variables, y extendemos los escalares para permitir polos, ¿no? Y esto de permitir polos es localizar. Por lo tanto, esto en términos de ACES se puede interpretar como un pullback con respecto a la inclusión de este bicho. ¿Bien? Entonces, básicamente, este lado izquierdo es agarrar dos copias del B original y llevárselo, eso vive en A cuadrado, o sea, en A2. Me lo llevo afuera de la diagonal y lo vuelvo a traer. Esa operación de O-módulos me da el bicho que tenemos acá. Y esto, sí, magia. Hay otra operación de D-módulos que se llama el push forward, que tiene que ver con que es un push forward con respecto a un embedding cerrado, y el anterior era un abierto, y como que cambia mucho la situación si tenés un cerrado y un abierto. Cuando tenés un cerrado, te da el bicho de la derecha, básicamente. Pero fíjense que agarro el B, que es algo que vive sobre A1, y hacerle el push forward con respecto a la diagonal, me lo lleva a alguien que vive en A2. ¿Bien? Entonces, la conclusión es que el I cuadrado se puede pensar como un morfismo de D módulos sobre A2. ¿Bien? Que me sale de estas dos copias llevadas haciendo pullback y push forward en el complemento de la diagonal, y el push forward con respecto a la diagonal propiamente. Bueno, no importa. Queda esto. Y lo que le podemos hacer a este bicho es tomarle el kernel. ¿Bien? Y le vamos a llamar B2 al kernel de este mapa. Eso nos va a dar un módulo sobre A2, y tiene propiedades muy interesantes. Estas propiedades motivan la definición de álgebras de factorización. Básicamente, es un bicho que cuando uno lo restringe al complemento de la diagonal, me dan dos copias del B. Y cuando uno lo restringe a la diagonal, me da una sola copia del B. Es decir, que sus fibras, cuando yo tomo la fibra de este bicho sobre cosas con coordenadas distintas, me dan dos copias. Y cuando tomo las fibras sobre la diagonal, cuando las dos coordenadas son iguales, me da una sola copia del bicho. Y eso es básicamente todo lo que me va a importar. Por eso construir todo lo de recién viene por eso, porque necesito un O-módulo que tenga estas propiedades de factorización. Yo se los mostré sobre A2, pero haciendo cosas bastante parecidas se puede definir sobre AN. ¿Bien? Y uno obtiene entonces, uno define un mapa que te da un morfismo de D módulo sobre AN. Los núcleos de ese mapa satisfacen estas mismas propiedades, pero con notación un poquito más difícil, porque ahí tengo como varios subespacios diagonales. ¿Bien? Pero cada vez que tomo un subespacio diagonal se factoriza con esta regla que les mostré. Te iba a preguntar eso, los Sí. subespacios diagonales, o sea,
¿Salen siempre de A1 o al fin? No, en AN tengo n coordenadas, ¿no? Tengo Z1 hasta Zn. Entonces, un subespacio diagonal podría ser Z1 igual Z2, o Z1 igual Z2 igual Z5, o sea, como que todas esas ecuaciones no todas diagonales, iguales con todas. Ya entendí. no necesariamente. Cuando son todas iguales con todas, es una línea, y eso es la diagonal principal. Pero además tenemos todas las otras que se te ocurran. Gracias. Bien, esto me lo voy a saltar porque no tiene sentido. Filosóficamente es lo que les dije recién. Un álgebra de factorización sobre una curva es una familia de homódulos sobre todas las potencias posibles de la curva, de manera tal que puedo factorizarlas cuando tomo estas diagonales, estos subespacios diagonales, los puedo factorizar y cuando tomo las diagonales, o sea, cuando me voy afuera de las diagonales, se factorizan. Y cuando me voy a la diagonal, como que se hace más chiquito. Eso es como más o menos la onda. Tienen que tener una unidad que cumple cosas, no importa, y compatibilidades entre ellos. Pero lo que importa es que se factorizan. ¿Bien? Eso es como la filosofía de estos bichos. Y obviamente, ¿por qué son importantes? Porque son equivalentes. Es lo mismo tener álgebras de vértice que tener álgebras de factorización sobre A1, que sean equivariantes por traslaciones, donde esto básicamente significa que la imagen que les di hace un ratito, de que se supone que tengo A1 y sobre cada uno de los puntos tengo el mismo bicho, copias del mismo bicho. Bueno, eso es en cierto sentido que sean equivariantes por traslaciones. Pero bueno, no importa, tenemos esta equivalencia. Y yo un poco les comenté más o menos, así moviendo las manos, cómo era el funtor que me agarra un álgebra de vértice y me devuelve un álgebra de factorización, ¿no? En V2 es el kernel del mapa que les mostré hace un ratito, y en Vn son kernels de mapas que se le parecen, algo parecido. Pero a mí lo que me importa es cómo recuperamos el V a partir del álgebra de factorización. Porque si uno se pone a mirar esta definición, así bien con mucha apertura de mente, uno se da cuenta que acá no estoy usando álgebra lineal. No estoy usando para nada álgebra lineal. La idea es que tengo un bicho que cumple cosas de factorización. Es como que es casi de teoría de números, porque estoy contando cuántas veces aparece la cosa, dependiendo de si estoy en la diagonal o si no estoy en la diagonal. Esa idea es muy geométrica. No necesito álgebra lineal para usar esa idea, y entonces es como una versión bastante interesante porque es el equivalente a las álgebras de vértices. Entonces, si yo pudiera alterar esta definición de acá, tendría una definición no lineal de álgebras de vértices. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos, y para eso lo que tuvimos que hacer es usar geometría formal. Entonces, acá, bueno, créanme como me vienen creyendo hace un rato, uno lo que puede hacer es tomar uno puede agarrar la diagonal y completarla en el sentido de tomar el espectro de acá series en lugar de polinomios. Y esto en realidad como que uno lo puede pensar como que es un entorno formal, bien, por eso lo puse acá. Es como si fuera un entorno formal de la diagonal. Y ¿qué es lo bueno de eso? Que uno le puede tomar acá series de Laurent en lugar de series, y eso, como habíamos dicho que era localizar, es básicamente quitar la diagonal. Entonces, este delta tildecito es el entorno formal de la diagonal pinchado, porque le hemos quitado la diagonal. Entonces, podemos hacer cosas muy interesantes con eso. ¿Por qué? Porque el V2, que les comenté hace un ratito, les dije, afuera de la diagonal se parte en dos pedazos. En la diagonal me queda un solo pedazo, que es lo mismo que decir que me queda una sola copia de B y una copia de las de estructura, o sea que no hay nada acá. Pero este isomorfismo acá, que vale en la diagonal, se extiende a un isomorfismo en el entorno formal de la diagonal. ¿Qué es lo que pasa? Yo entre estos dos no tenía ninguna relación, ¿no? Porque justamente uno era el complemento del otro. Pero acá, en lo formal, sí tengo justamente este delta tildecita. Es como lo que hay en el medio del entorno formal y lo que hay afuera de la diagonal. ¿Bien? Es como hay una forma de ir de un lado hacia el otro. Esa es la filosofía. Y entonces uno tomando J sombrero y J tilde, los morfismos canónicos de uno y el otro, uno lo que puede hacer es construirse un morfismo que salga de B tensor B, restringido al entorno pinchado de la diagonal, y llegando a O tensor B,
de vuelta restringido al entorno pinchado de la diagonal. Es decir, yo sé, es como que tengo un as V2. ¿Bien? Yo ese as sé cuánto vale afuera de la diagonal y sé cuánto vale en el entorno formal. Entonces, puedo pensar en cuál es el isomorfismo de transición entre lo que vale en el entorno pinchado según una de las cosas y lo que vale según la otra de las cosas. Entonces, la cuestión es que obtengo esto. Este isomorfismo, bueno, hay una adjunción que me permite mover las cosas de un lado al otro y lo puedo pensar como este mapa circulito, que me agarra 2 copias de B y me devuelve este bicho de acá, que es el B tensorizado por O y después pull back, push forward, que era lo que les había dicho que era localizar, que bueno, le vamos a llamar delta, porque Beilinson y Drinfeld le llaman así, delta tildecito push forward. No importa demasiado a nivel geométrico lo que es. En términos de secciones globales, si uno se pone a ver quién es este bicho, es esto, agarrar un A y un B y cosas sin polos y hacer directamente el mapa de álgebra de vértice, ¿bien? Entre A y B. No, es lo más parecido, esto que les estoy mostrando acá es mucho más parecido al mapa Y original que el que les comenté hace un rato, ¿no? El que les comenté hace un rato tenía como mucho más ruido por ahí dando vuelta. Bueno, y este es bastante más limpiecito, mucho más cercano a lo que conocíamos antes, y la desventaja es que, claro, aparecen series de Laurent, y las series de Laurent implican sí o sí geometría formal, no las puedo codificar con la geometría usual. Entonces, todo este quilombito lo hicimos para llegar a este mapa, vean este mapa circulito, y este mapa cumple una cierta propiedad asociativa, en la cual no me voy a detener, pero que básicamente dice que asociar de una forma y asociar de otra forma no son lo mismo, pero que restringidos a cierto lugar sí son, o sea, ambos se restringen al mismo bicho en cierto lugar. Entonces existe este mapa de acá. La asociatividad es que existe este mapa de acá del medio. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que probamos nosotros? Lo que probamos es que sin tener nada de datos de álgebras de vértice, o sea, dado un O módulo cualquiera, es exactamente lo mismo tener un O módulo V2 que se factorice como queremos que se factorice. Esa información es lo mismo que tener un isomorfismo de pegamiento o de transición entre uno y otro solamente en el entorno pinchado de la diagonal. Eso es lo mismo tener una cosa que la otra. Es como que este mapa circulito, si se quiere, es la gluing data, es lo que nos permite pegar este B tensor B con este O tensor B. Es como nos da la información necesaria para viajar de un lado al otro. Y eso es todo lo que necesito. No solo eso, sino que cuando yo me fijo cuáles son los circulitos que además cumplen la propiedad asociativa, bueno, son aquellos que, vistos desde este otro lado, me dan un V2 que forma parte de un álgebra de factorización. O sea que hay un B2, pero también hay un B3, B4 y todos los BNs en general. Y eso básicamente nos va a dar como corolario la proposición que probaron Beilinson y Drinfeld. ¿Bien? O sea, tener estos circulitos asociativos va a ser lo mismo que tener directamente toda el álgebra de factorización, no solo el B2. Entonces, y la ventaja de este enfoque es que necesitamos solamente geometría formal. Cuando Beilinson y Drinfeld prueban este teorema, lo prueban usando otra categoría que se llama álgebras quirales, que eso sí implican por ejemplo, sí, categorías derivadas y muchas cosas que son bien específicas del álgebra lineal. Sucesiones exactas y todo ese tipo de cosas que no se pueden hacer no puedo armar una sucesión exacta de variedades. Como que no tiene sentido eso, ¿no? No tiene sentido cocientar demasiado variedades, es como que hay cosas de álgebra lineal que sí o sí las tenían que usar ellos, y con este otro enfoque de geometría formal no estamos usando álgebra lineal, estamos usando pegar, que es algo bien topológico. Entonces eso sí lo podemos hacer nosotros con el enfoque este geométrico. Y entonces la definición nuestra de álgebra de vértice no lineal va a ser hacer todo esto que hicimos, pero en lugar de para O módulos, lo vamos a hacer para sus análogos geométricos. Entonces, álgebra de vértices se supone que son espacios vectoriales de dimensión infinita. Cuando yo pienso qué debería ser una variedad de dimensión infinita, bueno, la variedad más fácil que uno puede pensar es A infinito,
¿bien? Que es básicamente agarrar todos los A sub n y tomar el colímite de ellos. El tema es que esto es un indesquema, ¿bien? No es un esquema, sino que es un esquema formal. Bueno, pero básicamente esa es la categoría en la cual me tengo que mover, en la categoría de colímites de esquemas. Entonces, vamos a cambiar la categoría de homódulos cuasi coherentes por la categoría de indesquemas. Ambas categorías son categorías fibradas, en el sentido de que yo tengo, dado un morfismo de cambios de base, yo tengo la noción de pullback. La noción de pullback existe tanto para homódulos como para indesquemas. ¿Bien? Porque de un lado tengo cambio de base, sí, el producto tensorial, y del otro lado tengo el producto fibrado de esquemas. Entonces, esa noción la tengo en ambos. Y entonces puedo tomar la definición de álgebra de factorización y tal cual pedirle exactamente las mismas cosas. Voy a pedir una familia de indesquemas, uno arriba de cada potencia de la curva, que se factoricen y que tengan isomorfismos diagonales y que tengan un 1 y que tengan todo lo mismo que antes. ¿Bien? Lo único que tuve que cambiar acá es que al factorizarse, en lugar de pedir que queden productos tensoriales, tengo que pedirle que queden productos fibrados, que es lo que puedo hacer con esquemas. Bueno, tenemos un funtor de linealización, que es lo que preguntaba Javi hace un rato. O sea, lo tenemos para el caso clásico, lo podemos imaginar que es como el álgebra universal de su tangente, pero también hay una definición en términos de distribuciones, ¿bien? Con soporte en el 1, entonces tenemos eso también acá, y cada vez que agarremos un monoide de factorización, le vamos a poder aplicar este funtor de linealización y básicamente me va a convertir todos los productos en productos tensoriales. Entonces vamos a obtener un álgebra de factorización. Y bueno, todo esto que sigue acá es lo mismo que les conté, así que lo voy a pasar medio rápido, porque es esto que te digo. Tengo ahora un G2 en lugar de un B2, bueno, que me da 2 copias afuera de la diagonal y una sola copia adentro. Bueno, entonces tengo una forma de pasar de un lado al otro en el entorno pinchado de la diagonal. Hay un temita técnico de que la adjunción está dada vuelta, entonces las cosas como que me quedan del otro lado. Entonces el circulito me queda así. Este es el mapa que me va a dar la gluing data entre uno y otro. Cumple una asociatividad, besito, me la voy a saltear por completo, pero es el mismo. Existe un mapa que hace cosas. Y tenemos básicamente con las mismas ideas de recién el teorema similar. Es decir, dado cualquier indesquema, tener esta data de pegamiento es lo mismo que tener el G2, que se factorice como queremos. Y cuando el producto, este circulito, es asociativo, entonces no solo tengo el G2, sino que tengo todo el álgebra todo el monoide de factorización entero. Si a todos estos ingredientes le sumo el tema de que sea equivariante, que era una cosa que le pedían Beininson y Drinfeld para recuperar las álgebras de vértice, teníamos este caminito. Álgebras de factorización equivariantes, habíamos visto que es lo mismo que tener un circulito que sea asociativo, y esto es lo mismo que tener álgebras de vértice, tomando las fibras acá. Entonces, ahora con todo esto que tenemos acá, tenemos lo mismo. Podemos partir del monoide de factorización, quedarnos con el circulito asociativo, y eso nos va, cuando le tomamos las fibras, eso nos va a dar lo que llamo yo un indesquema de vértice, que es el bicho al cual estábamos tratando de definir. Entonces, ¿cómo queda cuando le tomamos la fibra? Me queda un indesquema con un morfismo de la siguiente forma, que salga de G por G por el disco formal pinchado y que llegue a G, donde el disco formal pinchado es el espectro de las series de Laurent, nada más. Y entonces la asociatividad es algo parecido a lo que les mostré recién, pero es básicamente el único axioma que necesito que se cumpla. ¿Bien? Pero fíjense que lo lindo de esto es que no necesité en ningún momento nada lineal, ¿no? Porque tengo acá, puedo tomar productos y puedo tomar, como que toda la parte de álgebra lineal se queda acá escondida dentro de quién es el espectro que estoy tomando, ¿no? Bueno, acá hay una interpretación de que esto lo puedo pensar como un mapa que sale de G por G y llega a los loops sobre G, ¿bien? O sea, a los lazos. Entonces como que se puede pensar de esa manera. Cuando uno escribe esto queda mucho más lindo así, por eso lo dejé de esta forma. Pero básicamente es eso, es un bicho que me agarre dos puntos y me devuelva un loop en el indesquema. Y justamente vale lo que queremos. Si partimos de la definición que di recién y le tomamos su espacio tangente Zariski, entonces obtenemos un álgebra de Lie conforme.
Si la linealizamos, obtenemos un álgebra de vértices y este diagramita es conmutativo. Entonces, hemos conseguido lo que queríamos originalmente. Y finalmente, como para volver a lo que les había comentado al comienzo, yo les había dicho que había un álgebra de Lie, el álgebra de Witt, bien, que me daba el álgebra de Lie de Virasoro, el álgebra de Lie con forma de Virasoro. Bueno, eso viene de un monoide de factorización. El monoide de factorización del cual viene tiene que ver con lo que se llama module space, o sea, un espacio donde viven como bichos geométricos. En este caso, el espacio que estamos tomando son las curvas. Todas las curvas que son isomorfas a A1, salvo en una cierta cantidad de puntos. Eso es el module space que estamos tomando. Y básicamente, el indesquema que nos queda cuando le tomamos las fibras sobre A1 es esto: son los automorfismos de las series de Laurent con coeficientes en álgebra álgebra sobre los automorfismos de las series comunes. Esto es como el indesquema al cual vamos a necesitar hacer referencia. Entonces, este indesquema cumple que su espacio tangente es el álgebra con forma de Virasoro y su linealización es el álgebra de vértice de Virasoro sin carga central. Y por último, los otros, que eran justamente las loop álgebras, podemos hacer lo mismo. Podemos partir de un álgebra de Lie de dimensión finita y un grupo algebraico cuya álgebra de Lie sea G, y consideramos este monoide, este module space. Todos los G fibrados, los G-bundles sobre A1, que junto con una trivialización de ese bundle afuera de una cierta cantidad de puntos. Bueno, si uno mira todo este module space, entonces básicamente está dado, toda la información está metida acá dentro de lo que se conoce como la grassmanniana afín, ¿bien? Que es agarrar G, evaluarlo en las series de Laurent y cosentar por evaluar en las series comunes. Esto nos da un indesquema y resulta que su espacio tangente es el álgebra de corrientes que les comenté hace un ratito, la álgebra de Lie conforme esta, y su linealización es en lo que se conoce como álgebra de vértice afín, ¿bien? En nivel 0. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Estaban justo todos ahí muteados. Listo. Ay, ¿dejo de compartir o cómo? Como quiera. Está buenísimo, ¿eh? Ay, ahí está. Se me había como quedado ahí todo trabado. Sí, tenía como dudas de comentarles acá esta última parte, porque era bastante, como les digo, geométrica. Pero bueno, a nivel como filosófico, ponerle que... Claro, Bueno. mirando las cosas, digo, no terminando de entender lo que quieren decir, igual está, o sea, está buenísimo. Gracias. Yo no sé si Cristian, porque yo lo llené a preguntas a Juan durante todo. No, yo no tengo preguntas. No, hay un montón de cosas por... Es tremendo. Sí. Bueno, y lo bueno es que existe esto, ¿no? Porque yo medio que no tenía idea de que todas estas cosas existían. Como que al comienzo, cuando dijimos, en realidad nos dimos cuenta que necesitábamos definir esto. ¿Qué sería un álgebra de vértice no lineal? Y dijimos, ¿qué hago? Yo te iba a preguntar, ¿no? Porque como todas estas cosas vienen como de una motivación física, y si eso era una necesidad del mundo físico, como usan los grupos de Lie un montón con los espacios de estado. Yo no sé nada, pero alguna vez hablé en el pasillo de mi facultad con algún físico y eso, y quería saber si esta versión, o sea, se la mostrás a alguien y es tipo, o sea, como que es algo bueno que se puede aprovechar desde ahí. Sí, no sé hasta qué punto se puede aprovechar, pero que les interesa, porque yo esto lo he comentado frente a gente que sabe, no sé si físicos, pero gente que sabe mucho más que yo, y como que me dijeron, mirá, no sé qué, y sobre todo como en los ejemplos, ¿no? Porque como les digo, todos estos monoides de factorización en general tienen que ver con ciertos module spaces, y esos bichos como que aparecen todo el tiempo, y como que está bueno como que un poco lo que hice fue tratar de descubrir cuál era la estructura subyacente que importaba.
y qué era lo que hacía ruido, ¿no? Entonces, como que quedarse con esa partecita nada más me parece que es un buen aporte. Pero sí. Bien. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.